Sí, bueno. Y ven la pantalla con las ecuaciones, ¿verdad? Que dice volumen finito. Muy bien. Mm, bueno, entonces retomamos lo de volúmenes finitos. Em, Acuérdense que dijimos que lo que nosotros queremos resolver son nuestras ecuaciones de evolución de la magnetohidrodinámica relativista, que se escribe como una ley de balance, como esta ecuación diferencial. Dijimos que esta ecuación se puede reescribir y nos sale una matriz jacobiana. Y identificando los coeficientes de esta ecuación, nos damos cuenta de que estas ecuaciones son totalmente no lineales y generan choques, por lo que nos vemos en la necesidad de resolver el problema de Riemann. Ese problema de Riemann resuelve un problema de discontinuidad o de un choque. En el caso de fluidos, pues es un choque, ¿no? En el fluido donde hay discontinuidades de algunas cantidades, puede ser en la velocidad, en la densidad o en la presión. Entonces, les decía, aunque empecemos con un dato inicial suave, estas ecuaciones no lineales siempre desarrollan choques, por lo que desde el inicio vamos a asumir que tenemos discontinuidades. Y entonces decíamos que en vez de resolver las ecuaciones de forma diferencial, vamos a resolver las ecuaciones en forma integral, ¿no? Bueno, integral y diferencial, las dos cosas. Pero la integral que vamos a realizar es en un volumen espaciotemporal. Y al final, bueno, vamos a pesar esa integral dividiéndolo por el volumen. Por lo que al final se vuelve eh, como si fuera un promedio, ¿no? Y con eso nos quitamos el problema de las discontinuidades. Entonces, solamente medio desarrollando esta misma integral, la integral temporal en Q se absorbe aquí, en esta Qn más uno sería más uno menos Qn, y estas Q mayúsculas son las integrales espaciales, o sea, estas dos integrales en el primer término se descomponen como esto. Y las otras integrales en el flujo, integramos en el espacio primero, entonces integramos espacialmente, se vuelven estas F mayúsculas, y temporalmente tenemos que usar una fórmula, ¿no? Entonces, decíamos que un problema de los flujos es que este flujo se está definido en las interceldas, o sea, en I menos un medio o I más un medio, pero también está evaluada en un paso intermedio temporal, o sea, en n más un medio. ¿Por qué? Otra vez, si vemos esta integral, y pensamos que es un promedio, digamos que al realizar la integral, el promedio se queda a mitad de camino, ¿no? Por eso es n más un medio. Eso se resuelve con les había dicho, ¿no? Con las velocidades características que vimos antes. Y en particular se resuelve el problema, bueno, se aplican las condiciones de Rankine-Junior que vimos rápidamente la vez pasada, que es las condiciones de continuidad a través de los choques. Y en esos choques nosotros asumimos que de un lado tenemos un flujo y del otro lado tenemos una velocidad multiplicando a las variables de evolución, ¿no? Y de ahí podemos sacar una fórmula para el flujo que está evaluado ahora en Tn más un medio. Entonces, primero vamos a ver cómo se calculan estas cantidades en I más menos un medio, porque esta F que vamos a integrar depende de esas cantidades. Entonces, les decía, nosotros podemos tener una variable, una función, representada por esta línea azul. Otra vez, imagínense que es una variable termodinámica. Puede ser temperatura, presión, cualquier cosa que describa nuestro fluido. Entonces, nos, recordamos que nuestra ecuación es no lineal. Les digo, vamos a asumir que tenemos un problema de Riemann, es decir, discontinuidades. Entonces, en cada celda, nosotros, por ejemplo, nos paramos en XY
Y en ese XY vamos a tomar el valor de esta función. Y en I menos uno y en I más uno, ¿no? O sea, alrededor. Nosotros vamos a estar analizando en XY. Entonces, a la mitad de la celda, acuérdense que estas eran celdas espaciotemporales, a mitad de la celda va a estar la cara de nuestra celda, digamos, ¿no? Nuestra, en 3D, pues sería un volumen, sería un cubo en el caso más sencillo, y serían las caras de nuestro cubo, digamos, estarían situadas recorridas medio paso, es decir, en X menos un medio, en X más un medio, en X uno más, en X más tres cuartos, ¿no? Eh, y entonces, les digo, los valores que nosotros sí conocemos son los que están en I. ¿Qué es lo que hacemos? La primera aproximación es la más fácil y esa aproximación se le llama método de Godunov. Y es tan sencilla que solamente es la función escalera por pedazos. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Imaginemos que el choque está situado déjame ver dónde está, en X más un medio. O sea, el choque está aquí, en este, no sé si alcanzan a ver mi mouse, espero que sí, en esta línea punteada. Entonces aquí está nuestro choque, ¿vale? Entonces, nosotros queremos saber los estados a la derecha y a la izquierda de este choque, ¿vale? Imagínense que es como los choques que vimos. Entonces, a la izquierda va a valer QI, que sería este valor de acá, y a la derecha va a valer I más QI más uno, o sea, los valores constantes que nosotros dijimos. Súper fácil, ¿vale? Entonces, constante por pedazos, se le llama Godunov. Otra vez, vamos a aplicar esta técnica a todas nuestras variables termodinámicas y a las variables nuevas que les llamamos conservativas, ¿vale? Y nada, así de sencillo, ya tenemos las QI más un medio. Y si se fijan, no necesitamos definir una QI menos un medio o una QI más tres cuartos, porque solamente nos recorremos y otra vez ya tenemos la misma convención, ¿vale? Entonces vamos recorriendo paso por paso cuando integremos y ya, no pasa nada. Sabremos todos los valores. Entonces, es lógico que nosotros, al resolver este problema, querramos en realidad usar pues nuestra función original. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primero es constante. Luego vamos mejorando nuestro polinomio de aproximación. El siguiente sería una línea. Entonces esa ecuación para una línea con cierto pendiente, la vamos a calcular así. Los estados constantes más un valor de la pendiente por delta x, ¿no? Pero este delta x es mitad de paso. Entonces este método se llama min mode. Calculamos las pendientes adyacentes. Acuérdense que nosotros estamos en x y más un medio, ¿no? Entonces calculamos tres pendientes adyacentes a este punto usando eh, tres puntos, perdón, cuatro. QI menos uno, QI, QI más uno y QI más dos. Con esas tres, lo que hace la función minMode es que escoge la pendiente de menor valor, ¿vale? Y nada, esto simplemente lo metemos en la computadora y lo calculamos, ¿vale? Entonces, otra vez, si nosotros quisiéramos mejorar esta función, pues hay en la literatura, les decía que hay un libro muy grande de Riemann Solvers, de Eleuterio Toro, en donde pues hay muchas aproximaciones lineales por pedazos. Uno se llama min mode, hay una que monotiza, que asegura que tu función sea monótona, que se, que se llama ay, ¿cómo se llama? MC. O hay una que se llama Super V, Core, Invalid. O sea, hay una lista. Yo aquí puse unas, pero en realidad hay como 20. O sea, la gente ha explorado bastante estos métodos, ¿no? Y uno, bueno, cuando uno es estudiante, pues puede hacer, y tiene un código, puede hacer el experimento. Y fue lo que yo hice en algún momento. Luego, queremos mejorar esta aproximación y podemos usar entonces ahora un polinomio de tercer orden. Este se llama Piecewise Parabolic Method o de quinto orden. Esta hay de sexto orden, creo. Y nada, otra vez, parece contradictorio, pero nosotros partimos de una función que era continua
Y como queremos resolver el problema de Riemann, pues lo primero era partirlo, ¿no? Como si fuera un choque. Pero luego, pues queremos hacer esto que estamos haciendo, es meter disipación a nuestro problema, ¿vale? Entonces, por la aproximación que estamos haciendo, es como si fuera un Taylor, estamos perdiendo términos, en este caso estamos perdiendo aproximación física. Y nada, entonces, bueno, acá ya no vamos a eso porque, bueno, no nos, digamos que la idea general, la filosofía detrás de esto es que queremos mejorar nuestro polinomio de aproximación. Entonces, el problema de Riemann. Nosotros calculamos los eigenvalores, pero esos eigenvalores dijimos que tienen un significado físico. En el diagrama espaciotemporal, nos paramos en el choque y nos paramos en el estado a la derecha y a la izquierda, pero nosotros decimos que abrimos ahí un abanico, ¿no? Porque podemos en ese choque que tiene puede tener una distancia épsilon como en cálculo, o sea, una distancia infinitesimal, tenemos un montón de choques y un montón de fenómenos interesantes. Entonces, en ese pedacito de dominio, vamos a tener todas las velocidades que calculamos, todas las velocidades características, propagándose en ese choque, ¿vale? ¿Cuál es el método más sencillo? El método más sencillo es decir que vamos a tomar las velocidades más grandes, la que se mueve a la derecha y la que se mueve a la izquierda, y vamos a construir vamos a imponer una condición de continuidad sobre ese choque. Y por un lado, otra vez, por un lado vamos a tener los flujos, por otro lado vamos a tener las u's multiplicadas por un lambda, ¿vale? Que la lambda era la velocidad. Y con eso resolvemos una ecuación lineal y podemos llegar a esta fórmula. Eh, Aquí les dije que no íbamos a entrar en detalles, solamente saber que sí que podemos calcular esta función, este flujo. Aquí debería de decir n más un medio, o sea, esta cosa ya está evaluada un paso adelante en el tiempo por introducir estos términos de velocidad. ¿Cómo calculamos el máximo y el mínimo? Pues súper fácil. Simplemente calculamos todas a la derecha, todas a la izquierda y calculamos los más grandes, ¿no? Y ya conocemos las Q que están evaluadas a la derecha y a la izquierda. Entonces simplemente estos flujos pues los evaluamos ahí, ¿no? Y nada, pues esa es la fórmula em, del flujo. Ahora, hay gente, les decía la vez pasada que un autor que se llama, bueno, un profesor que se llama Marquina, se apellida Marquina, él dijo, bueno, yo no quiero usar el valor máximo y mínimo, sino que quiero hacer tantas ecuaciones como tantos eigenvalores tengo. Entonces, para cada eigenvalor y para cada variable, uno puede tener una ecuación como estas, pero eso es más costoso. Entonces, bueno, computacionalmente preferimos este método. Y les digo, hay libros, capítulos de libros respecto a esto. Entonces, no vamos a entrar en detalle. Entonces, bueno, con esto, con esta fórmula, con esta discretización de nuestras variables y con esta ecuación 43, nosotros vamos a evolucionar en el tiempo nuestras variables físicas, ¿no? O sea, podemos calcular un Qn más uno en términos de la Qn y en términos de los flujos evaluados a mitad de la celda y a mitad de la celda temporal también, ¿no? Y ya, ¿vale? Entonces ya digamos que ya sabemos cómo resolver nuestras ecuaciones de evolución, diferenciales, parciales, no lineales, acuérdense de todo eso, hiperbólicas. Acuérdense que teníamos las ecuaciones de Euler que describen la parte del fluido, pero teníamos la parte del campo magnético, ¿no? Entonces, en el campo magnético nosotros teníamos una ecuación de evolución que habíamos dicho que teníamos un campo eléctrico, pero que era un campo eléctrico inducido, no es el que se mide en el laboratorio. Y además, en las ecuaciones de Maxwell nos sale una constricción para el campo magnético, ¿no? La divergencia del campo magnético es cero y era algo tan simple como no tener monopolos magnéticos. Entonces, otra vez, analíticamente o tenemos una ecuación exacta, digamos, pero
la computadora no sabe de física, entonces no sabe que tiene que preservar esto. ¿Qué es lo que hacemos? Pues nosotros usamos un método que se llama Flux Constraint Transport, que básicamente preserva el flujo magnético a través de nuestras celdas. ¿Qué es lo que usamos? Pues lo que sabemos de teoría electromagnética. Hacemos una integral usando la ley de Gauss de la divergencia del campo magnético en un volumen. En este caso consideramos un volumen súper sencillo que es coordenadas cartesianas, o sea, no sería nuestro cubo. Em, Ahora, les decía, las variables que conocemos estarían en IJK y aquí sí, las interceldas pues serían las caras del cubo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Integramos, sabemos que esta integral tiene que dar igual a cero, pero usamos la ley de Gauss para descomponer esta integral de volumen en integrales de superficie. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Pues simplemente, como nuestra morfología está muy bonita, simplemente vamos e integramos en cada cara del cubo, ¿no? Entonces tendríamos esta integral de superficie se convertiría en 6 integrales, ¿no? En cada área, en cada cara del cubo. Luego, eh, otra vez, nosotros sabemos que bueno, y el primer término la descomponemos así, pensando en que cada cara es fija en el tiempo, sacamos la derivada temporal, entonces tendríamos esta ecuación, o al revés, si quieren meter la derivada de temporal en la integral, y luego usamos ya la ecuación que conocíamos antes, ¿no? Esta omega no es más que, déjeme regresar, ay, ¿dónde está? Bueno, aquí está omega, pero es menos nabla cruce, ¿vale? Y nada, eh, ahora usamos lo que sabemos del teorema de Stokes y esta integral de área se vuelve una integral de trayectoria, ¿no? En cada cara. Y al final, lo que está pasando es que de nuestro volumen nosotros estamos integrando entonces en los vértices de nuestro cubo, ¿no? De cada cara, dependiendo de en qué dirección vayamos. Entonces aquí en este diagrama les pongo cómo calculamos los flujos. ¿Qué pasa si nosotros calculamos este flujo en una cara? Bueno, esta integral en esta cara. Pues nos resultaría un flujo que sale de la cara del cubo, que sería esta cosa que estoy pintando aquí. ¿Por qué? Porque yo ya hice la integral en esta cara. Me acuerdo. Quería hacer una integral de área, ¿vale? Asumimos que el flujo que se está transportando en cierta dirección, digamos X, acuérdense que dijimos que podemos hacer el análisis independiente en X, en Y y en Z. Entonces vamos en X, el flujo se mueve a dirección X, que sería este. Dijimos que esa integral era de volumen, se convirtió en una de área y ahora se convirtió en una que es de trayectoria, pero el flujo sigue yendo perpendicular a cada cara. Entonces, yo de conocer los valores en IJK, tengo que calcular los valores de mis funciones en las esquinas de mi cubo, que serían las recorridas medio paso espaciales, ¿no? Y si se fijan, todas estos puntos azules tienen un medio, ¿no? Más o menos un medio. Y luego con esos calculo esta omega en medio del vértice y con esos en medio del vértice calculo los flujos, que sería esta FXZ, ¿no? Parece muy complicado, pero solamente es notación, ¿no? En realidad lo que nosotros queremos hacer, bueno, acá ya puse ahora sí dirección X, que es lo que yo les decía. Si pongo dirección X, entonces descompongo las componentes de mi campo y entonces solo me fijo en Bx, ¿no? Entonces quiero la evolución de Bx. Entonces, esta era mi cara uno. Entonces la integral se vuelve esto de aquí. Entonces, otra vez, yo le puse que era en el vértice, pero era porque estaba yo integrando en j más un medio y j más uno, ¿no? Entonces sería aquí. Si se fijan, el resultado de ese integral me daría j, digamos, ¿no? Luego en k, integro de menos un medio a más un medio, eso me daría k solamente, a la mitad, que sería esta de aquí. Y todas, si se fijan, todas están evaluadas
en I más un medio, porque acuérdense que esta cara era un paso recorrido, ¿no? Y ya. Entonces, esta cosa que esta B que estaba yo integrando en la cara uno, como es un producto punto, entonces solamente sobrevive la componente en X, porque estoy en la dirección X. Y entonces esto sería Bx. O sea que esto lo puedo sustituir aquí. Y en realidad lo que yo tendría sería la derivada temporal de Bx igual a todo esto. Y acá, bueno, les decía, ¿no? Que estas integrales simplemente se vuelven esta de acá. Resalto esta porque es la integral, ¿no? De más menos un medio. Igual acá, ¿no? Acá la K sería más menos un medio. Pero adentro están evaluados en las caras también, ¿vale? Entonces ya con esa notación bonita, si se fijan son puras integrales. En realidad nada más hay que tener cuidado en la notación. Entonces ya la derivada temporal de Bx evaluada en un medio, o sea, en la cara, recorrida a medio punto, medio paso, sería igual a estas omegas evaluadas en I más un medio menos I menos un medio, ¿vale? Eh, en J y K, ¿no? Si se fijan aquí, déjenme ver. Aquí estoy variando J, ¿ya se fijaron? J más un medio y J menos un medio. Y luego en el siguiente estoy variando K, ¿no? Al final, otra vez, ese promedio me da JK. Nada más hay que tener cuidado con la notación. Y así me voy para BY. Sería lo mismo, solamente recorro. Entonces acá sería J más un medio. Y acá tendría que jugar con los índices, ¿no? Y acá les pongo, estas notas ahora sí las voy a subir hoy ya que vamos a terminar con esta sección. Ustedes nada más pueden ir a revisar. Les decía, cada integral me paro en cada cara. Y por ejemplo en J me paro a la mitad de J. Y nada más hay que tener cuidado que, por ejemplo, en esta estaría jugando con la K, si se fijan. Entonces acá está. Y luego acá estaría jugando con la I, ¿no? Entonces, acuérdense que es producto, es el rotacional, ¿no? Y nada más hay que tener cuidado con eso. Acá le puse cómo se calculan los flujos en los vértices. En el diagrama le había llamado FXZ, pero esta FX no es más que, habíamos dicho B cruz B, ¿no? Que luego le había llamado Y, ¿vale? Porque era el campo eléctrico inducido. Y nada, una vez que uno sustituye todo esto, o sea, uno tiene que hacer esto punto por punto, pero acuérdense que en realidad cuando uno lo programa es muy fácil, nada más lo pone en un loop y dice, nada más va recorriendo uno exactamente lo mismo, ¿no? Y luego y luego ya calculamos, esta fórmula, nosotros teníamos la ecuación para la evolución del campo magnético. Entonces, al final lo que nosotros queremos escribir es una forma global de las ecuaciones conservadas en términos de las primitivas, y entonces tendríamos como una clase de flujo magnético. Y aplicamos exactamente la misma lógica que con los fluidos, o sea, aplicamos este método de flujo, ¿no? La fórmula de flujo, porque aquí también tendríamos que tener una integral a medio paso. Ahora, seguramente por tantas integrales se perdieron, pero regresamos a esta. Pero nosotros partimos de un teorema casi casi que diría que fundamental para el electromagnetismo, ¿no? Esto se cumple siempre, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Si yo sumo todas todas las caras, esta integral debería de darme cero. Entonces, una tarea para ustedes es tomar estas integrales, estas de aquí, pero déjenme ir hasta el final, de hecho, estas de aquí, y sustituir en esas integrales, las seis integrales, y ver que efectivamente es cero, o sea, idénticamente cero, porque nosotros partimos de que es cero. Pero eso es hacer esta cosa tan sencilla, es el método que se llama Flux Constraint Transport. ¿Por qué? Hacer esto numéricamente garantiza que sea igual a cero. Otra vez, la computadora no sabe de física. Si nosotros hacemos la evolución sin hacer esta discretización,
y nosotros evolucionamos las ecuaciones que obtenemos de primera mano, directamente de las ecuaciones de Maxwell, entonces esto no va a ser igual a cero y ya está probado, ¿no? Aquí, con estas evaluaciones que hicimos en las vértices, que venían de las integrales, de trayectoria, de área y de volumen, garantiza que sí se satisfaga esta condición, ¿vale? Entonces, una tarea va a ser eso. Luego le digo a Aña que lo ponga. Pero sí, no es más que sustituir todas las integrales. Y hay que tener cuidado con eso. Preguntas hasta aquí. ¿Se acuerdan de estos teoremas de Electro? Sí, ¿no? Bueno, entonces sí. Les digo, es la misma lógica, ¿no? Nada más hay que tener cuidado con los índices y la dirección y ya. Muy bien. Bueno, entonces, déjame ver qué tan cerca estamos. Sí. Entonces, tenemos un problema, esto también lo vamos a pasar un poquito rápido. Las ecuaciones que les llamamos conservativas, que eran esta D, S, tau y B, acuérdense que eran cantidades físicas que estaban proyectadas en la descomposición 3 más uno que hicimos nosotros, ¿verdad? ¿Se acuerdan que nuestras ecuaciones que eran covariantes no tenían ni coordenadas ni nada del espacio-tiempo? Vale, entonces estas cantidades que son conservadas son las que vamos a evolucionar. Y les había dicho que los flujos dependen no solo de estas cantidades conservadas, sino de las variables primitivas, que son las de termodinámicas, ¿no? Las físicas. Entonces, pareciera que nuestra definición al inicio era muy sencilla, pero luego tratar de despejar las variables primitivas no es sencillo. O sea, no es una relación algebraica. Cuando tratamos de hacer eso, se obtiene una ecuación trascendental. O sea, podemos tener un polinomio. Y ese polinomio necesita ser, bueno, necesitamos sacar sus raíces para saber el valor de las cantidades físicas. ¿Ustedes han llevado métodos numéricos? ¿Alguno? ¿Un poquito? Muy bien. O están llevando, ¿no? Sí, yo ya llevé. Bueno, para sacar raíces hay varias técnicas. Unas de las más famosas son Newton-Raphson o bisección. Entonces tenemos que usar esas técnicas aquí, ¿vale? Entonces eso se llama, pues nada, así de fácil como en inglés, Conservative to Primitive Transformation, ¿no? Si quieren. Y para eso se hace esta parte, o sea, no vamos a entrar en detalle otra vez, solamente decirles que sí, sale una ecuación trascendental, sale un polinomio y tenemos que resolverlo. Y no es nada fácil, o sea, es una de las partes más difíciles en el código. Y nada, simplemente hay que seguir los pasos y al final obtenemos nosotros esta ecuación, la 75. Y en el Newton-Raphson nos requiere que calculemos nosotros la derivada de esta función, ¿no? O sea, esta es fz tendría que ser igual a cero, que es nuestro polinomio. Sacamos su derivada y la calculamos entonces con el Newton-Raphson, ¿no? Y nada, les digo, es la parte más difícil porque en cada paso de tiempo, en cada paso espacial, se tiene que calcular esta cantidad. Y esta, como es un método iterativo, puede dar desde 10 iteraciones hasta cientos, ¿no? Dependiendo de la tolerancia que nosotros le pongamos al cero. Y nada, hay artículos enteros también dedicados a esto solamente, pero otra vez, no nos vamos a detener en eso. Bueno, entonces, ya pasando a la parte numérica, nosotros ya tenemos todas las técnicas para resolver nuestras ecuaciones diferenciales parciales de la magnetohidrodinámica relativista, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo primero que se hace? El ejercicio mental que les puse la vez pasada es lo primerito que se hace. Porque justo ahí nosotros ya empezamos con un estado en donde decimos que tenemos un tubo, ponemos una membrana ahí, imaginaria, ponemos dos estados de los fluidos y quitamos la membrana, ¿vale? Y entonces eso se le llama el problema del tubo de choque. Si se fijan aquí, yo le llamé aquí, creo que lo tomé de un artículo mío, le llamé WL y WR, o sea, son los estados a la derecha y a la izquierda del choque, y variamos
el índice diabático del gas, la densidad, la presión, la velocidad, las velocidades y los campos magnéticos. Una muy bonita es este test que se llama tubo de choque magnetizado o de Balsara, que es el autor que propuso esto, en donde evolucionas y después de cierto tiempo, aquí dice 0,4, pero en realidad son unidades de código, o sea, no quiere decir nada, en realidad, ¿no? O sea, no son segundos ni nada de eso. Entonces aquí empezamos con la discontinuidad, empezamos en ρ igual a 1 del lado del izquierdo y del lado derecho en 0,25, o sea, por acá, si se fijan, ¿no? Entonces están los dos estados y quitamos la membrana y lo dejamos evolucionar con nuestras ecuaciones y nuestras técnicas. Lo que ven aquí en rojo es la solución exacta y lo que está en punteado es la solución numérica. Entonces aquí está muy bonito porque nos sale una discontinuidad o choque de contacto, nos sale un choque, un frente de choque que se mueve lento. Acá no, casi no se ve, pero hay un choque de rarefacción rápida. Se llama rápida porque incluso va enfrente del choque principal que era este. Se forma un choque compuesto y se forma un choque de rarefacción atrás, ¿no? De la, zona de más alta densidad. Si se acuerdan que los choques de rarefacción se caracterizaban por la disminución de la densidad, ¿no? Acá, déjenme ver si se puede ver este choque de rarefacción. Bueno, esa era la densidad. En la velocidad sí se ve, miren, esta cosa chiquitita, se ve cómo va disminuyendo, ¿no? O sea, disminuye la densidad, pero también las otras cantidades. Y lo bonito es que tanto los campos magnéticos como las velocidades muestran estos choques, ¿vale? ¿Qué es lo que se quiere probar? Pues que el código numérico esté funcionando porque lo estamos comparando con una solución exacta, ¿vale? Entonces, esta cosa es de las un resultado muy bonito porque efectivamente nosotros podemos verificar que lo que nos decía la teoría de que bueno, perdón. Además, estos choques están relacionados con las velocidades características que obtuvimos nosotros de la matriz jacobiana, ¿vale? Entonces es lo bonito, comprobar que pues al evolucionar el sistema te salen los choques que tú tenías previstos, ¿no? Luego, ¿qué es lo que muestra uno? Pues uno se va complicando la vida y entonces acá se llama rotor rígido. En el dato inicial tenemos densidad constante y en medio tenemos un cilindro o una densidad más alta y le inducimos una rotación, ¿vale? Entonces, si se fijan, de hecho, cuando evoluciona empieza a rotar el fluido. ¿Qué es lo que se quiere probar aquí? Acuérdense que nosotros dijimos que las técnicas de integración y los flujos hacíamos tratamiento independientemente por cada dirección espacial. Entonces, pero en la vida real, pues los choques o las inestabilidades que tenemos en los fluidos son una combinación de ellos. Entonces, aquí lo que se quiere probar es que a pesar de que nosotros hicimos el tratamiento por dirección, en realidad nuestros algoritmos numéricos pueden también lidiar con choques que no son simétricos, o sea, que no van en una dirección, sino que esta pues es cilíndrica, ¿no? Y nada, aparecen los choques, calculamos la divergencia del campo magnético, y si se fijan, sí que hay, pero eso es del orden de 10 a la menos 11. Numéricamente en la computadora, bueno, no sé si han escuchado del error de máquina o round-off error, es del orden de 10 a la menos 16 en esa época, no sé ahorita cómo esté, sinceramente no he investigado. Pero las máquinas podrían lidiar con números de hasta 10 a la menos 16. Números más pequeños te podrían dar errores. O sea, puedes tener 10 a la menos 20, 10 a la menos 30. Pero para la máquina era casi indistinguible entre un cero, ese número, y 10 a la menos 16. Entonces, esto es casi muy cercano a ese valor. O sea, era un cero, pues, para la máquina. Luego nos complicamos más la vida. Y entonces ahora lo que se hace es que tienes en medio una franja que se mueve en una dirección, las franjas externas hacia acá, se mueven en dirección contraria, y entonces tienes como pues tres franjas, dos moviéndose a la izquierda y una a la derecha.
¿vale? Este problema se llama el problema de Kelvin-Helmholtz y lo que produce son estas inestabilidades como tipo remolinos, ¿no? Y nada, están bien estudiadas también. Otra vez, en este caso no solamente es que no sea simétrico o que el choque vaya en una dirección, sino que hay múltiples choques internos, si se fijan, y además los choques van en todas direcciones, ¿no? Este flujo, por ejemplo, se está moviendo hacia la derecha, este de acá hacia la izquierda. Y otra vez medimos la divergencia del campo magnético y vemos que nuestro código puede lidiar con eso. Entonces está súper bonito, ¿no? No sé si han visto imágenes de esto que se forman en las nubes. De hecho, en las nubes, cuando hay corrientes en la atmósfera que van contrarias, se pueden formar esta clase de inestabilidades. Y más cerca del mar, de hecho. Pero bueno, ocurren pues en la naturaleza. Entonces está muy bonito. Luego ya, bueno, lo que les estoy mostrando fue parte de mi tesis de doctorado y mi objetivo era estudiar jets relativistas. Entonces lo que se hace es que se toma un dominio, se inyecta, se asume que un jet ya está formado, el agujero negro está hasta acá del lado izquierdo muy lejos, de tal manera que el tratamiento puede hacerse como en relatividad especial. Tienes un medio, tienes la inyección del jet y es el mismo problema que el shock tube más o menos, ¿no? Tienes dos estados diferentes y este jet se mueve casi a la velocidad de la luz, ¿no? 0,999 la velocidad de la luz. Y es supersónico, 6, con número de Mach igual a 6. Dependiendo del número de Mach y dependiendo de las discontinuidades, puede uno formar esta clase de estructuras. Aquí estamos inyectando y el jet se va propagando en el medio. Como el gas va chocando con el medio, se va frenando, va disminuyendo su velocidad. Entonces, el fluido que viene inyectado, que se inyecta con la misma velocidad, va haciendo choques internos, o sea, va chocando al fluido que ya interactuó con el medio. Y se forman esta clase de estructuras. Entonces, dentro del jet, le llamamos nosotros espinas del jet, se forman zonas calientes que pueden también emitir, ¿no? Emitir radiación electromagnética. E incluso estos choques internos se asocian a veces con, le llaman hotspots en inglés, que son como zonas de emisión, ¿no? Que se pueden observar en los telescopios, en los jets. Y acá, si se fijan, el plasma que está interactuando con el medio, esto se le llama capullo. En la zona del capullo tenemos muchas inestabilidades, ¿no? Y lo que se quiere probar otra vez es que nuestro código puede lidiar con esto. Y nada, pues yo hice muchos experimentos de estos, probando, ¿no? Que los métodos numéricos funcionan. Y nada, pues esto es lo que les quería mostrar respecto a los métodos numéricos. Otra vez, recapitulando, ¿no? Esto es em, a lo que se le llama High Resolution Shock Capturing. Y así como lo dice en su nombre, nosotros queremos capturar choques, ¿no? Y asumimos desde el inicio que tenemos choques, aunque no los tengamos, por la naturaleza de las ecuaciones hiperbólicas, que no lineales, que generan estos choques, ¿no? De manera natural. Eh, y nada, una vez que tenemos un código así, podemos nosotros hacer simulaciones más realistas. En la siguiente clase les voy a mostrar simulaciones más realistas en 3D de un agujero negro, un disco de acreción magnetizado, y vamos a ver que estos jets se pueden formar de manera natural. Una vez que veamos eso, entonces ahora sí vamos a pasar a la parte de radiación, que ya está relacionado directamente con las sombras, ¿no? Las sombras son, bueno, para estudiar las sombras necesitamos extraer la radiación electromagnética, ¿no? ¿Preguntas hasta aquí? Yo tengo una duda. Para lo de las sombras, es básicamente estudiar como la fotosfera del agujero negro. Sí, ¿no? O sea, sí, porque sale ahí de manera natural. Pero ¿qué es lo que queremos hacer nosotros? En realidad nosotros queremos, primero, son dos cosas. Una, queremos seguir las trayectorias de las geodésicas.
Entonces, para seguir las trayectorias de las geodésicas, perdón, de los fotones siguen geodésicas nulas. Y eso nosotros, afortunadamente, ya lo sabemos resolver en que hicimos en relatividad general, ¿no? Esa es una. Entonces, tú ya sabes cómo se mueve el fotón, porque esa es la que va a transportar la radiación electromagnética. La otra parte, bueno, y con eso, si tú lanzas un fotón y ese fotón queda en una órbita cuasi estable alrededor del agujero negro, esos fotones que se quedan atrapados ahí forman el anillo de fotones o la esfera de fotones, ¿vale? Entonces sí, sí que vamos a estudiar eso. La segunda parte es que los fotones que no caen, o sea, van, hacen una trayectoria y luego regresan a nosotros. O vienen de diferentes zonas, ¿no? Atrás de nuestra cámara. Entonces vienen, atraviesan el plasma cerca del agujero negro, pero también siguen trayectorias geodésicas y llegan a nosotros. Básicamente los que vemos en realidad son los que no fueron atrapados en la fotosfera, ¿vale? Entonces los que pasan muy cerquita, pero alcanzan a regresar, son las que nosotros vemos. Las que caen dentro de la fotosfera, o sea, radios menores, son las que van a ser absorbidas, porque esas geodésicas van a ir a caer al agujero negro. Y esa zona va a formar el shadow que nosotros vemos. Esa es una parte, puramente geométrico y puramente geodésico. Luego, en cada trayectoria geodésica nosotros necesitamos leer cuáles son las propiedades del plasma. Entonces, imagínense que nosotros ya tenemos un jet y tenemos el agujero negro acá en la base. Entonces lanzamos un fotón por acá, ¿no? Por acá viene, hace las órbitas geodésicas, pero está atravesando todo el plasma caliente. Pero si se fijan, este plasma caliente tiene diferentes temperaturas a diferentes zonas. Por lo tanto, tiene diferentes propiedades ópticas. O sea, diferentes tasas de emisión y profundidad óptica también, o opacidad si quieren verlo así. Entonces, en cada punto nosotros de esa trayectoria geodésica vamos a ir leyendo esas propiedades del plasma. Y eso se hace resolviendo las ecuaciones de transferencia radiativa. Entonces son dos pasos, el ray tracing o las geodésicas, que es la trayectoria de los fotones hasta llegar a nuestra cámara, y la segunda es leer las propiedades del plasma, ¿vale? Entonces vamos Ok, a ver qué claro. ecuaciones necesitamos resolver. Suena feo, honestamente. Suena así, o sea, sí, por eso no se hace, se hace en varios pasos. Esto que les acabo de mostrar de las ecuaciones, esta es la primera parte. Primero necesitamos un plasma evolucionado. Para resolver ese plasma evolucionado necesitamos resolver estas ecuaciones de magneto-hidrodinámica relativista. Por eso es importante, o sea, por eso quise mostrarles esto. Y para resolver estas ecuaciones necesitamos todo el formalismo que vimos de 3 más uno, las ecuaciones, cómo se resuelven. Entonces ahora vamos a pasar a la segunda parte que es ya extraer la radiación electromagnética. Y si no es tan fácil, pero ya está hecho, eso es lo bueno. Y vamos a hacer un ejercicio con eso. O sea, ustedes van a poder crear su propia sombra.